toda esta tercer día. Sería la quinta sesión que a cargo de la profesora Raquel Fernández, también muy contento de que esté aquí, de que aceptara la invitación, compañera, amiga del departamento. Y voy a pasar, pues eso, a hacer una breve presentación protocolaria y os dejo enseguida con ella. Bueno, Raquel, ¿quién es Raquel Fernández? Es profesora de Filosofía India en el Departamento de Filosofía de la UNED. Se dedica principalmente a la filosofía india y a la filosofía global, con el compromiso de incorporar estas filosofías a la academia de habla hispana. Imparte numerosos cursos sobre historia del yoga y otras áreas de la filosofía india junto a otros especialistas del ámbito académico hispano. Es cofundadora de la Society for Yoga and Philosophy. También en esta casa acaba de terminar, además, está terminando un exitoso curso sobre filosofía decolonial, que no sé si habéis tenido oportunidad de conocer, de saber, pero todavía... Lo terminamos ayer. ¿Lo terminasteis ya? Sí, un seminario de un año. Sí. Bueno, pues nada, ha sido un curso de todo un año que ha llevado la propia Raquel, un curso estupendo, además con especialistas y gente muy interesante y bueno, con la complejidad que tiene, pues dirigir un curso de todo un año. Sí, sostenerlo. Sí. Así que bueno, entre sus libros, además de los que está preparando en la actualidad, están Trance y Memoria en el Budismo y el Yoga, Samkhya y Yoga, una lectura contemporánea, ambos publicados en la editorial Kairos, y que es el último que escribe Raquel, publicado en Herder, que es Inmortalidad Digital, colonizar el planeta Marte. Muerte. El planeta Muerte. Marte, bueno, es el juego, para ¿no? otro día. El planeta Muerte. El libro, que además yo lo leí hace un tiempo, yo creo que cuando salió, me lo regaló Raquel y me gustó muchísimo. Digo esto de todos los ponentes, pero claro, me gustó mucho. Es cierto, porque además como a los ponentes los he invitado yo, pues es porque me gustan todos los ponentes, claro. Entonces no miento en absoluto. Es un libro estupendo, muy actual. Creo que tiene cierta relación, no lo que va a contar hoy es diferente, pero bueno, como va a hablar de la soledad y aquí habla de entre otras cosas, ¿no? De la conexión, la desconexión en la era digital, el papel de las tecnologías, no solo para entender este nuevo tipo de conexión o desconexión que estamos estableciendo hoy en día, sino también analizaba muy bien la idea esta de la inmortalidad, de la muerte, de los chascos, de la negación de la muerte. De la negación de la muerte, de toda la parafernalia que está surgiendo alrededor de tratar de reconstruir o de traer de vuelta, si acaso, ¿no?, a los seres queridos perdidos a través de medios digitales, que seguro que es un tema que habréis oído y además lo analiza estupendamente bien desde una perspectiva profunda, filosófica y diferente a otras cosas que generalmente se suelen leer al respecto. Y otra cosa que me gustó mucho del libro es que está muy bien escrito. Me gusta cómo está escrito. Entonces, os invito, si queréis echarle un vistazo, aunque sea solo la introducción, los primeros párrafos son estupendos y ya os quedáis leyendo el libro seguro. Entonces, bueno, para que veáis que no miento, antes de comprarlo, ojeáis un poco la introducción y que seguramente esté abajo en la librería. Así que os invito a ello. Voy a dejaros con Raquel porque me pide espacio. Entonces yo hoy me muevo con mis bártulos, dejo aquí el libro, ¿no? Sí, no, como quieras, no voy a hablar de esto. Sé que... Para no llevarme todo para allá. Perfecto, sí, por favor. Entonces, nada. Pero luego vuelve, ¿eh? Luego vuelvo para las preguntas y os dejo con Raquel y me llevo mis asuntos para allá. Vale.
Bueno, pues buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a mi compañero, a Edgar Cabanas, compañero del departamento, la invitación. Muy agradecida de estar aquí. Os agradezco también la presencia, también a las personas que nos ven o nos acompañan desde casa. Además, el tema de la soledad, ya de partida, es un tema precioso. No solo es amplio, es que es bien bonito, ¿no? de explorar y da gusto reflexionarlo. Entonces, voy a compartir, mi idea es compartir algunas ideas, algunas más provocadoras que otras, para que luego podamos todos juntos compartirlas, porque lo que creo que vamos a disfrutar más es el debate que sigue a este primer pase que voy a hacer ahora, ¿no? Entonces, yo empezaría diciendo que cuando pensamos en soledad, así de primeras, sin darle muchas vueltas, nos viene a la cabeza una especie de vacío, ausencia, la definimos por ausencia, por el silencio, ¿no? La soledad es lo que está sin, es lo que lo llevamos a la carencia. Pero esa soledad, esa carencia es una soledad en sentido débil. Ahora, en sentido fuerte, quiero empezar planteando que la soledad es el lugar del encuentro por excelencia, de los encuentros en plural. Es el lugar de las voces, es el lugar de los diálogos. La soledad habla, pero además, sobre todo, en la soledad somos hablados y en algunos casos somos hablados hasta la extenuación. Entonces, precisamente esa ausencia aparente lo que delata, lo que dispara, es una cadena de voces, de conversaciones, de diálogos que lo hacen de la soledad un espacio de encuentros en plural, en sentido fuerte. Y a veces, cuando se habla de la soledad como problema, la soledad que se padece, la soledad que se sufre, es uno de los rostros de la soledad, tiene que ver también con esto, con un lugar de encuentros que no descontrolados, que refuerzan una sensación de carencia, diálogos, sentimientos, pero son sentimientos, vuelvo, lo repito, que se hablan, que se verbalizan. Entonces, la persona sola corre el riesgo de hablarse o de ser hablada, dirían los griegos, ¿no? Hasta la muerte. Entonces, como la soledad es un espacio de encuentro, las primeras técnicas que quiero resaltar que tenemos de la antigüedad, vamos a empezar por rutas occidentales o vamos a empezar por la ruta griega, pues tenemos, por ejemplo, en Platón, ¿no? La República. Cuando dice, en soledad, la persona se diría cosas de las que se avergonzaría si estuvieran otros delante escuchándolo y viéndolo. Ahí tenemos el factor de la vergüenza. Y la vergüenza va a ser una estrategia correctiva. Entonces, cuando estés solo, imagina que hay un público mirándote. Imagínate que están tus hermanos, tus padres, tus amigos, para que te disuada de pensar cosas, de hacer cosas que si estás tú completamente solo, tal vez harías cosas vergonzosas para la sociedad o socialmente consideradas vergonzosas. Entonces, ya en Platón tenemos este factor de la vergüenza. El que está solo no tiene freno, no tiene una autoridad que lo disuada. Las voces lo van a llevar por donde quieran, o él mismo en sus diálogos va a ir por caminos que tal vez no le beneficien, que sean vergonzosos. Entonces está la idea de que uno no es suficiente autoridad para sí mismo. Yo no soy suficiente autoridad para ponerme freno, para disuadirme de ir por ciertos caminos que me hacen daño, pensemos, que me destruyen o que generan relaciones, pensamientos hacia los demás que son tóxicos completamente. Como yo no puedo ponerme freno, hay unas estrategias, por ejemplo, estoy pensando en los estoicos, que consiste en proyectar a un otro que te observa y que sirve como testigo de tus pensamientos. Esto está en Marco Aurelio, está en Epicteto. Piense que hay un gran otro que te observa, que tú no estás nunca completamente solo. Entonces, a la hora de pensar, a la hora de actuar, a la hora de aceptar ciertos pensamientos, de filtrarlos, ¿no? Porque el estoicismo, entre otras cosas, no solo es el arte de la atención, es también una actitud fundamental del estoico, es esta capacidad que tiene de clasificar, de inventariar los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamiento sobre la realidad me viene? ¿Son objetivos? ¿Son subjetivos? ¿Los he impuesto yo? ¿Hasta qué punto estoy tomando de la realidad hechos puros o yo los estoy edulcorando y me estoy creando aquí una narrativa? Este arte de filtrar muy analítico
lo tenemos en todo el estoicismo. Entonces, está la idea de que en la soledad uno se proyecta como un testigo, un gran otro, que puede ser un daimon en el caso del estoicismo. En el caso de los primeros cristianos, era Cristo mismo que observaba al asceta. Entonces, para no desviarse, el asceta tenía ahí a Cristo. Luego también tenemos otras versiones donde es el propio alma. El alma está contemplándote. Entonces, tú no estás completamente solo, ¿no? Pero esto se utiliza sobre todo como freno para disuadir de ciertas actitudes, de ciertos pensamientos. Tienes un ideal moral que quieres alcanzar, entonces hay una serie, voy a entrar ahí ahora, de demonios que representan todo lo contrario, los vicios, los pecados. ¿Y dónde despiertan esos demonios? ¿Dónde se hacen fuertes? En la soledad. Es el campo de entrenamiento del asceta por excelencia. ¿Por qué? Porque es un lugar de encuentro y lo es para todos, ascetas, mundanos, siempre la soledad es el lugar donde emerge un espacio de posibilidades. Decía Heidegger, ¿no? Los mortales hablan en la medida en que escuchan. El problema de la soledad es que somos todo oídos, no podemos no escuchar. A menos que, pues, intentes aplacar esas voces, no escucharlas con distracciones. ¿Y cómo? Introduciendo diálogos que vienen de fuera. Porque ahí sí, entonces la soledad ya no es ese campo de posibilidades, se hace pequeña, se hace débil. Entonces, pues enciendo la televisión, enciendo la radio, o llamo a alguien, o abro un libro. Entonces, estoy definiendo la soledad, ¿no? Como ese espacio donde tú no intentas callar esas voces, sino que les das cabida y dejas que naturalmente emerjan. Es esa soledad la que los estoicos, la que intentan aplacar o intentan enseñarte a gestionar con un verbo muy de economía, ¿no? Pero sí, intentan inventariar esas voces para que no te descontrolen, ¿no? Es el ejercicio de la autovigilancia. Esa soledad donde tú sabes controlar y filtrar las voces. Por ejemplo, estoy pensando en Séneca, ¿no? En esa carta a Lucilio, carta 25 a Lucilio, dice: la soledad incita a toda clase de males. La soledad persuade, ¿no? Y te va llevando por los caminos. Entonces tienes que buscar maneras, estrategias de autopercepción, por ejemplo, con esta reduplicación, ¿no? Donde tú pones a un gran otro, a un daimon que te observa, a un interlocutor que te frena, que te autocontrola, ¿no? Sin embargo, estas estrategias, que lo que quieren es disciplinar el monólogo, que haya disciplina un poquito en el soliloquio, son un poco... Es como ser un poco bibliotecaria de ti misma, ¿no? Entonces, se quedan en el habla, en disciplinar el habla, en disciplinar las voces. Pero no podemos decir, o yo creo que no podríamos decir, que con estas estrategias estamos explorando de verdad las posibilidades que nos da la soledad, cuando realmente estamos solos y no hay distracciones. Si nos quedamos simplemente en un mero atender el habla o las voces, como harían los estoicos, puede ser funcional para cierta clase de circunstancias, pero desde luego el campo profundo, que es la soledad, no lo estamos transitando. Por eso yo creo que es una soledad pasiva. Estás un poco a la defensiva. Te vienen muchas voces, tienes cierto autocontrol, no sé, has leído mucho a Marco Aurelio, bien, te vas controlando, hay pensamientos que no dejas pasar, libros que no dejas entrar en tu biblioteca, fantástico, pero sigues un poco a la defensiva y sobre todo sigues en el lenguaje. Pero hay una soledad activa donde este espacio de encuentro se busca. O sea, hay una serie de personas que han buscado este espacio como atletas o como kamikazes y han visto que este espacio de voces es un campo de entrenamiento, es un lugar de entrenamiento y el campo de grandes batallas. Y no han querido simplemente, ya os digo, etiquetar las voces, filtrarlas. No, han ido a por ellas, han querido entrar ahí, ¿no? Por ejemplo, los primeros cristianos, los primeros eremitas, ¿no? Si uno lee la vida de Antonio Abad, el padre del monacato cristiano que se va al desierto, la escribe Atanasio. Os aseguro que eso es un libro sobre soledad. Aunque no se anuncie así y diga vida de Antonio, es un libro entero sobre la soledad. Porque además la soledad tiene sus geografías físicas, obviamente. Hay geografías que inmediatamente desencadenan este espacio de voces. Si tú te vas a estar solo o estar sola a una cueva en India
o te vas a un desierto, a un lugar inhóspito, o te vas... Ahí el espacio de encuentro que es la soledad emerge casi instantáneamente. O sea, tiene sus geografías. Entonces, Antonio, el primer eremita, se va al desierto. El desierto es un lugar, además, que en el cristianismo, en el imaginario, lo llevamos a los demonios. Bien, pues es que efectivamente él quiere ir a cazar a los demonios, a sus propios demonios. Entonces, toda la vida de Antonio es la lucha y las estrategias, las técnicas que él usa en su lucha contra los demonios. Y lo primero, que en las primeras páginas, ¿cómo le dan la bienvenida a los demonios? Dicen, pero si has venido a buscarnos, has venido a nuestra casa, ¿no? ¿Cómo te atreves? Vienes al desierto, vienes tú solo, vienes sin posesiones. Entonces, ahora pues va a empezar una serie de batallas, ¿no? Los demonios tienen esta actitud desafiante. Obviamente, en el seno del cristianismo estamos hablando de los demonios, pues imaginaos, ¿no? Los pecados. Entonces va a tener que luchar con un montón de actitudes que no quiere cultivar, que no quiere que echen raíces y que aquí se hablan de demonios. Pero va a usar estrategias muy parecidas a las del estoico, autovigilar, ¿no? Vigilar qué pensamientos llegan, qué pensamientos dejo entrar, solo que aquí en versión cristiana se le llama el don de discernimiento de espíritus, ¿no? Pero yo quiero resaltar la soledad como campo de batalla. También la escritura. La escritura es una técnica también que fomenta la soledad, es una técnica cultural de la soledad, porque cuando uno está solo también, para lidiar con las voces, ¿qué hace? Escribe. Esto lo hacía Marco Aurelio, ¿no? Escribe, entonces ya te pones a un interlocutor, ¿veis? Una estrategia de reduplicación. Y escribes. Y entonces también esas voces que llegan, o esos diálogos que en ti pues surgirían, les va dando un canal la escritura, ¿no? Y eso también lo hacen los primeros monjes cristianos. Bien, la oración, por supuesto, y toda la filocalia, no sé si os suena la filocalia, son todos los libros de oración de los primeros cristianos y de la Iglesia Ortodoxa. Es una preciosidad y no tienes que ser católico ni cristiano para apreciarlo, ¿no? Son todos los monjes en sus estrategias de monacato, lidiando con los demonios, el demonio de la pereza, de la desidia, el demonio meridiano, ¿no? Del que habló tanto Giorgio Agamben, que es el demonio que viene al mediodía. Es el demonio del sopor y es el que hace que el monje ya no quiera vivir, no quiera hacer nada, no tenga ganas de hacer nada. Claro, es un demonio del mediodía porque los monjes se levantan muy, muy temprano. Si tú te levantas a las 10, el demonio meridiano no va a llegar a las 12, pero a lo mejor llega a las 4. ¿No? Pero toda esta serie de demonios que se manifiestan en la vida cotidiana, además de personas que viven solas, o que viven con un voto solitario de silencio, aunque vivan en una comunidad, fijaos en esto, si tú vives con más personas pero vives en un voto de silencio, el silencio crea las condiciones de la soledad. No es tanto compañía o no compañía, el propio voto de silencio te está dando ya una experiencia de habitar la soledad más fuerte que si estuvieras hablando, ¿no? O tú solo, imagínate, en una habitación, pero verbalizas. Bueno, ahí escuchas tu voz, hay una compañía, pero el voto de silencio te introduce de lleno en este campo de encuentro y en esta batalla con los demonios, ¿no? Que vengo comentando. Entonces, estos monjes, a través de la filocalia, van recogiendo las oraciones, porque la oración también es una forma de aplacar a los demonios, de crear otro diálogo mental. Y es una soledad más activa, donde uno ya busca esos espacios para combatir a los etcétera, etcétera. Y forma parte de una vida monacal. Y, en primer lugar, de una vida eremita, de una vida ascética. Pero, si me permitís, los profesionales, los expertos, los profesionales del crimen en esto, de ir a por los demonios y ya bajar las capas de la soledad e ir hasta el final, son los ascetas indios, en muchas diferentes tradiciones. Y esto ya es un juego, a mi modo de ver, estamos ya en otra liga, ¿no? Fijaos, la filosofía india cambiaría bastante la problemática estoica, ¿no? Cuando dices, bueno, estás solo, entonces para disuadirte de pensar, de ir por caminos que te desbordan, que te pueden autodestruir, que pueden intoxicarte mentalmente, imagínate a un gran otro, a un daimon que te está observando, y es el testigo, ¿no? Y entonces te imaginas a un otro, que se le llama el gran otro, que sería un yo superior, que te observa, y eso es la estrategia estoica. Por ejemplo, la filosofía Sankhya en India dice, no,
Tú estás solo. Lo que te está hablando, la narrativa, tus voces, eso es el otro. Pero si quieres decir yo con mayúsculas, te vas a encontrar que ese está en silencio. Ese observa. Toda la narrativa que te envuelve hasta la extenuación, donde eres hablado hasta la muerte, ese es el otro. Tú tienes que llegar al yo. O sea, lo ponen a la inversa. Pero además añade algo, por eso esta filosofía es tan bonita en parte. Te dice, no, esa narrativa que te envuelve forma parte de ti, la has generado tú. Y todo eso que habla en ti puede y quiere llevarte hasta el yo que está en silencio. Puede y quiere llevarte, pero no puede llevarte hasta él hablando. Y dices, me cachis. No puedes ir hasta el yo que está en silencio hablando. Ahora, ten por seguro que toda la narrativa que te está envolviendo quiere conducirte al yo. No es que sea tu enemigo, pero esto muchas veces simplificamos, o yo escucho tantas simplificaciones de la filosofía india, en fin, que hay que leer los textos, hay que manejar un poco también los textos en la lengua original y ver que no está anulando la mente, al contrario, ¿no? Las filosofías indias te dicen, la mente te quiere llevar hasta ahí, tienes que ayudarla tú, ¿no? Pero la mente te va a llevar. Entonces, el yo es el que está en silencio y el otro es la narrativa que nos envuelve, o sea, cambia un poco la idea. Pero, por ejemplo, pasemos al budismo temprano, porque también hay demonios en el budismo, ¿no? Pero os decía que esto es otra liga, porque vamos a llegar a un espacio de soledad donde lo que se propicia ya no son encuentros verbales, aunque sean pensados, sino el lenguaje se va a ir. Y esos son capas o son tránsitos de la soledad que yo creo que se han experimentado y plasmado en forma psicológica, aunque sea una psicología popular de primera persona, en India. Por ejemplo, el budismo temprano. Hay demonios. El demonio enemigo número 1 del Buda se llama Mara. Mara es un causativo de mrityu, de morir. Entonces, Mara es el que causa la muerte, es el que mata. Entonces, diríamos, bueno, es el deseo, es una... No sé, podemos pensar que es una alegoría del deseo o que es un ente real, se puede pensar, un ente metafísico real que acecha al Buda, o podemos pensar que es el propio pensamiento del Buda. Todos los combates entre el Buda y Mara suceden en el interior de la mente del Buda. Y Mara cuestiona toda decisión que el Buda toma. Si Buda dice voy a comer, Mara se lo cuestiona. Si Buda dice voy a ayunar, Mara... O sea, es un constante cuestionar, es un constante minar las fuerzas del Buda, ¿no? Y seguir esos diálogos, esas luchas, esas batallas, pues es muy interesante verlo, ¿no? Cómo se desarrolla. Entonces, Mara, el que mata a base de palabras, ¿no? No solo mata con palabras, mata a fuerza de hablar y que no se callará nunca. Entonces, si tú quieres llegar realmente profundo, no basta con ponerle, digamos, a esas voces, ponerles un filtro, etiquetarlas, decir tú sí pasas, tú no pasas, porque al final todo eso es un proceso también de pensamiento y es un puro desgaste. Entonces, en el budismo temprano, que es de corte fundamentalmente meditativo, que al igual que el estoicismo, la actitud fundamental del practicante es la atención, pero no es una atención que esté todo el tiempo gastando mente, sino ya se entra en una actitud, en una presencia, en una memoria corporal, donde no hace falta estar tan activo mentalmente. Entonces, a Mara hay que callarlo, ¿no? Porque Mara, el que mata, también mata con palabras. Palabras que suscitan deseo, que suscitan activación, ¿no? Y es muy interesante ver cómo Mara cambia el discurso según a quién le está hablando. Porque claro, con los ascetas cristianos, con las voces de... Siempre son hombres, en el desierto, en las cuevas. Entonces, bueno, ahí las conversaciones son muy predecibles en esa soledad. Pero el demonio, Mara, en el budismo también habla con mujeres y habla con personas de edades diferentes. Y entonces las voces, y esto lo podemos llevar a nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, decíamos que la soledad es un lugar de encuentro donde emergen muchas voces. Y las voces pueden reforzar la individualidad o pueden quebrarla en múltiples pedazos, pueden llevarte por un lado, pueden llevarte por el otro. Está claro que no todos vamos a tener el mismo discurso cuando nos dejan a solas. Y ahí pues, se va a ver, ¿no? También el autocontrol de la persona. Pero el demonio a las mujeres obviamente les tiene un discurso muy bien preparado. Y es un discurso que afecta a su papel como mujer en la sociedad, que va a donde duele, que es un discurso de incapacidad constante, de ¿qué haces ahí? Tú no puedes, tú esto no lo vas a conseguir. Entonces tenemos a meditadoras que debaten en los sermones del Buda
con el demonio, con un demonio que les dice, tú no puedes. Y además tienes a un hijo que lo has dejado, como puede ser que una madre abandone a su hijo todo el tiempo con actitudes tremendamente machistas. Son muy actuales. Tú lees estos sermones, estamos hablando del siglo I, que fueron puestos por escrito, y la persuasión de esa soledad, de ese demonio que le habla a una mujer a solas, a una meditadora, yo creo que muchas, por desgracia, nos veríamos identificadas en ese diálogo. Tú no puedes, tú tienes que responsabilizarte, tienes que cuidar a los demás, ¿quién eres tú para cuidarte a ti misma? Todo esto es un demonio del siglo I hablando con una meditadora budista, ¿no? Entonces es bastante... Entonces, cómo esas voces de la soledad van seleccionando a sus víctimas y adaptando el discurso a la cultura y a la persona. Pero claro, el budismo quiere llegar a un lugar donde Mara no puede, es decir, donde la soledad deja de hablar. Ya hay un lugar, entonces, pero claro, es meditativo. Entonces empiezan toda la escalera de meditaciones budistas, del budismo temprano, que son súper analíticos, describiendo cada estado, poniéndolo, o sea, ahí son muy detallados, muy minuciosos, ¿no? Entonces hay un primer lugar, hay un primer escalón, se llama el primer jhana, y ahí ya Mara no puede entrar. Pero claro, es un lugar de, no vamos a decir silencio total, pero el ruido baja. El ruido está de fondo, ¿no? Como cuando estás con una música al fondo, pero no la disciernes bien. Y a partir de ahí se perfilan más estados meditativos donde Mara ya sí que no, ya ni oyes ruido de fondo, ¿no? Entonces el demonio no puede entrar ahí. ¿Y por qué conviene practicar esos estados? Porque luego cuando tú sales de nuevo al mundo, a la comunidad, a las voces, a tu soledad también con voz, esto te ha armado una presencia. Tú tienes la experiencia de haber habitado tu propia soledad, que no solo está hecha de lenguaje, está hecha también de un saber estar en el no lenguaje, que también eres tú, ¿no? Porque no solo somos lenguaje. Entonces, habitar mucho tiempo estos espacios te permite estar en comunidad, porque esto que estoy hablando parecen, por ejemplo, en el budismo, parece individuos que se retiran, no quieren saber del mundo, ¿no? ¿Qué nos tiene eso que decir a nosotros? No, en estos espacios de individualidad, de soledad, cultivan la compasión, los monjes del monacato budista. O sea, se van solos a cultivar cualidades que luego se despliegan en comunidad conviviendo con otros. Y es fundamental que la compasión, la convivencia, ¿no? Esto es algo, puede parecernos paradójico, pero es bien bonito, que la convivencia tú la trabajas no solo entre la gente, no solo conviviendo, sino en tu soledad, habitándola. Y insisto, en espacios ya donde no hay lenguaje, ¿no? Entonces, ahí trabajas y proyectas una sensación, pues por ejemplo, las 4 nobles verdades, ¿no? De bondad amorosa hacia los seres, tienes que cultivarlo, no va a emerger así conviviendo con la gente sin más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, la soledad pone a prueba este auto, ¿no? Y no es lo mismo que tú te quedes en un auto, en un trabajo donde solo se queda en el lenguaje, analizando qué pensamientos, a que tú llegues a espacios primero donde no hay lenguaje y después que cultives sensaciones. Sensaciones obviamente que te sanan, porque es que es la sensación de sanación, ¿no? Cuando te liberas de ciertas toxicidades y simplemente proyectas en soledad, ¿no? Y eso lo llevas a la comunidad, insisto, ¿no? Entonces, ese auto, quién es el yo, cambia. Porque el problema de la soledad, o mejor dicho, la soledad como problema, la soledad que se padece, que se sufre, que se vive como una carencia, también está relacionada con el problema del yo, de la subjetividad. Porque la soledad también ocurre en un lugar que somos nosotros, que es nuestra forma de mirar, que es nuestra forma de contemplar, de vivir, de relacionarnos, nuestra comprensión de la vida es útil, la vida no es útil, de la muerte, del mundo, estoy en un mundo vivo, estoy en un mundo muerto. O sea, la persona que se queda sola en su forma de mirar la vida, en su subjetividad. Y esa subjetividad te cambia completamente la experiencia de soledad, pero por completo, ¿no? Por ejemplo, ayer, cuando cerramos este seminario de filosofía decolonial global, hablábamos de una antropóloga que se llama Marisol de la Cadena, que es profesora en Estados Unidos, pero ella investigó todo el mundo andino, investigó
todo el mundo andino, pero sobre todo a un grupo de indígenas en el mundo andino, y creó un libro maravilloso a raíz de su colaboración con ellos, que se llama Seres Tierra, los seres tierra. No está en español, está en portugués y en inglés, ¿no? Los seres tierra. Y es que sus colaboradores, ¿no?, de este grupo indígena, Mariano, Nazario, viven en una cosmovisión, en una comprensión de la vida, donde el río, la montaña, son entidades, son seres tierra, ¿no? Entonces, su idea de la crisis climática es muy diferente a la que puede tener un ecologista europeo, ¿no?, con sus programas de sostenibilidad, ¿no? Ellos no entienden nada, dicen, si no es una cuestión de mejorar los recursos ni de salvar esto para salvarnos nosotros, es una cuestión de que son seres, el río es un ser, entonces cuando lo contaminas estás haciendo daño a un ser. Y entonces yo decía, pues tengo una relación con mi hermano río, entonces, joder, vivir en esta subjetividad, parte de esos miembros eran chamanes de esa tribu. Ahora, viven mucho tiempo solos entre las montañas y demás. Ahora, yo me pregunto, ahora, a colación de este tema de la soledad, cuando Nazario o Mariano se quedan solos, ¿en qué mundo se quedan solos? En un mundo vivo. ¿Qué soledad es esa en esa subjetividad? Donde ellos realmente abren los ojos y ven sujetos. Ven una montaña, ven un árbol y ven sujetos, lo cual a mí me parece un milagro. O sea, nosotros tenemos una subjetividad moderna, pegada, interiorizada. Y la modernidad es la cuantificación de lo real, es la separación sujeto-objeto, la creación, la invención de la naturaleza. Es una invención de la cultura. La cultura se despliega y dice, este ente separado aquí le voy a llamar naturaleza. Y en esa separación yo ya tengo el poder, pues, de controlar o de idealizar, pero ya es un objeto. Y eso cosechado, junto a una destrucción del cosmos vivo interconectado, que Europa la tenía, y a partir de la modernidad eso se va, pues va creando una sociedad no solo de individualismo, de un ego narcisista, sino de un ego que no está conectado a nada, que abre los ojos y solo ve objetos, y cuesta mucho no ver objetos, ¿no? Y abre los ojos y el mundo está muerto. Y eso condiciona nuestra ética, nuestra forma de entender qué es la violencia, pero por supuesto refuerza una sensación de carencia, de soledad, aunque estemos en un bosque, una montaña, donde todo está vivo, nosotros ya son amenazas, ¿me entendéis? O sea, los animales, es todo amenaza, porque estamos completamente escindidos. Entonces, no es lo mismo vivir así la soledad en esta subjetividad, me permitís, moderna, ya totalmente desconectada, que no le habla a un cosmos vivos, porque no hay correspondencias, las estrellas a la Tierra no le son nada, los colores a los olores no hay correspondencia, nada se corresponde con nada, todo está desgregado. No es lo mismo vivir así la soledad que pues, alguien indígena, ¿no?, de este grupo que investigo, Marisol de la Cadena, o, pienso yo, en ciertos lugares del rural de India, del norte de India o del sur de India, donde viven la soledad de otra manera, porque todo está vivo y viven en un mundo vivo. Entonces tendrán más o menos recursos materiales, tendrán más o menos, pero viven en un mundo vivo. Y eso ya te da más sensación de comunidad, porque es fundamental también para poder organizar una comunidad. Y las comunidades, yo he visto que incluso en las ciudades más grandes, más salvajes en cuanto a tamaño, en cuanto a pobreza, como siempre tenemos ese poder de crear comunidad, aunque sea un pequeño barrio, aunque siempre subvertimos esa lógica individual, es decir, yo no creo mucho en esta sociedad moderna individualizada, pero siempre creeré en las personas, porque es que lo he visto, que tienen el poder en los medios más inhóspitos, en los lugares, de crear comunidades de la nada, de ayuda de vecinos. Y yo he visto también que las comunidades son capaces de darle vida a cosas tremendamente que siempre habían estado muertas, ¿no? De repente al barrio, a los edificios, de repente se empieza a mirar ya el barrio con familiaridad, empieza a cobrar un poco de vida cuando hay ese sentimiento de comunidad. Las comunidades despiertan a la vida, ya no es mera materia inerte que está ahí, ya no es un individuo solo, escindido. Entonces, bueno, esta subjetividad o sea, no es irreversible, yo no quiero decir eso en absoluto, ¿no? Pero creo que es difícil salir de ella, es difícil despertar por la mañana y abrir los ojos en un mundo donde estás rodeado de sujetos y el mundo te habla y todo está vivo, ¿no?
De hecho, la soledad como problema que se padece, que se sufre, emerge, sobre todo, en sociedades que han cultivado estas subjetividades o en personas que ya hemos nacido, todos nosotros, en sociedades así, en la cuantificación de lo real. Tú ya te has criado en esta subjetividad y la soledad se vuelve un problema masivo, sobre todo de una parte de la población, obviamente, de la parte de la vejez, estoy pensando, ¿no? Del sector de la vejez. Porque, claro, una vejez donde no hay una comunidad sosteniendo es una vejez de individuos separados. Entonces, bueno, sí, los llevamos a edificios, pero eso no hace que sean comunidades. Envejecemos como individuos. Si uno sigue la inercia de esta vida moderna de la ciudad, con esta subjetividad narcisista, separada, siempre, va a envejecer como un individuo aislado. Si tiene un núcleo familiar que lo sostenga, perfecto. Pero si ese núcleo no está, eres un individuo aislado. Y la vejez ha sido siempre el lugar de la comunidad. Y yo tal vez, porque soy gallega y todavía tengo ese imaginario del rural gallego, donde la vejez tiene un peso, y tiene un peso además de comunidad. Aunque no se puedan valer por sí mismos, aunque haya, por supuesto, pero tienen un peso y una autoridad. No se envejece como individuo aislado, ¿no? Al que hay que dedicar atención. No, no, tiene una. Y también en el rural de India todavía, ¿no? La vejez tiene un peso. Pero claro, allí no envejecen como individuos. Entonces, la soledad como carencia, la soledad que pueden tener la vejez de las ciudades, ¿no? Las personas mayores que envejecen como individuos en las ciudades, es totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí la soledad aparece como un problema en una subjetividad, como digo, escindida, ¿no? Todos los problemas o todas las emociones, desafectos que explora este curso, ¿no? Dado que la soledad es un espacio de amplificación, pues en soledad se amplifica mucho más, ¿no? Pues la vergüenza que tratamos en la primera sesión, pero también la adicción, que muchas veces son formas de no ir, de no tener ese encuentro. Es no solo encender una televisión, además, también la adicción, ¿no? La adicción se puede concebir así, ¿no? En parte, como un no querer escuchar ese diálogo, no querer escuchar lo que surge. Pero también pienso, ¿no?, en los problemas del trabajo, ¿no?, que mañana explorará Edgar. Claro, si uno lleva todo eso a la soledad, eso se amplifica. Si uno lo vive además en una subjetividad, que se siente sola, que está en un mundo muerto, es que eso se va a multiplicar por 10.000. Si uno además está en un apartamento, perdonadme, una gran ciudad de 30 metros cuadrados, que no tiene ni cómo pagarlo porque no hay vivienda, o sea, que ese individuo está... Y es curioso porque, o sea, es más bien, más que curioso, es bastante, es triste, porque tenemos un poder que trasciende con mucho ese individuo que se siente solo, que en realidad eso es una narrativa, es una fantasía. Yo realmente no sé cómo no sé si han podido encerrarnos en estas soledades tan pobres cuando somos tan poderosos, en realidad. Porque es una cuestión de ir cambiando la subjetividad, de ir organizándote. Es una cuestión de dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Realmente es una quimera que uno esté en esta soledad como carencia, como problema, como totalmente... Es una quimera, ¿no? Entonces estamos en un sistema tal vez muy cruel, muy poco empático, que tiene unos objetivos de vida que yo estoy segura que no son los nuestros a nivel colectivo, familiar, individual en nuestras vidas, ¿no? Porque no tenemos en nuestras vidas mayormente objetivos capitalistas, no es verdad, ¿no? Pero globalmente sí, entonces contribuimos y en el proceso de contribuir tenemos objetivos mucho más humanos, mucho más comunitarios, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De ahí todas las redes que están saliendo también en las ciudades para paliar la soledad individual, que curiosamente muchas de estas redes están en las farmacias. Las farmacias han creado programas de apoyo de redes a la soledad no deseada, ¿no?, que se llama. Y obviamente ya he dicho, ¿no?, que hay poder de hacer comunidad, incluso en las circunstancias más... Eso es algo humano, no nos lo van a quitar. Pero qué curioso que sean las farmacias el lugar, ¿no?, donde la soledad es muy curioso, porque es una medicalización también de esto, ¿no? Ahora, ya digo, bienvenido sea cualquier lugar donde hay personas honestas buscando ayudar, por supuesto. Pero que sean las farmacias en esta cultura del diagnóstico en el que estamos, en esta cultura de la patología, pues es muy curioso, ¿no? Bueno, pues yo voy a ir terminando, creo que me he pasado.
Termino también con una parodia, para quitarle un poco de Pantomima Full. No sé si los conocéis, pero hacen sketches cómicos. A mí me gusta mucho, pero también, claro, hacen parodias para un mundo moderno, muy de ciudad. Tienen la parodia de un personaje, de unos personajes que son muy New Age, ¿no? Muy espirituales, de la nueva era y todo paz y todo muy cool. Y entonces se van a un retiro de silencio. No sé si habéis visto ese sketch, pero yo me veaba de risa. Entonces es una parodia, todos los tópicos, los clichés exaltados. Entonces están todos en círculo, en silencio, no sé qué, con la diadema, paz, todos callados. Y de repente se lee un lema que dice, pagan por no irse, ¿no? Y es total, yo cuando lo vi digo, total, claro, claro. Es así, o sea, la broma tiene un aspecto superficial y un aspecto más profundo. Porque pagas por no irte o das una voluntad o lo cambias, no sé, por tareas de limpieza o tareas de cocina, depende de dónde vayas, a un ashram, a una comunidad, pero cuando vas a un retiro de esos, das algo a cambio, porque te están enseñando algo a cambio, ¿no? Porque si no diríamos, pagan por no irse, con lo fácil que es callarse, ¿no? Y no es nada fácil callarse. Y sostener a un grupo de personas callado durante 3 días, con todos sus demonios por ahí, no es nada fácil tampoco para el que lo sostiene, ¿no? Entonces, claro que pagan. Es decir, se te está enseñando algo. Y aquí hay una paradoja muy bonita, y con esto termino, que para enseñarte a estar solo, en este sentido de espacio de encuentro, que no tiene que ser ningún ascetismo radical, simplemente puede ser un hábito de aprender a estar solo, es muy difícil hacerlo solo. Esta es la paradoja. Y que necesitas a alguien, muchas veces, o se agradece enormemente, a alguien que te ayuda a aprender a estar solo y que te va sosteniendo y que sabes que si no lo puedes soportar, que hay otra persona ahí. Es muy curioso esto. Y hablo de ejercicios pequeños, ¿eh? Estar 2 días sola. Es mucho más sencillo si tienes a alguien ahí sosteniéndote, ¿no? Entonces, como la paradoja, como la soledad también necesita de la comunidad, ¿no? Es un proceso. Sin embargo, es raro que tú le digas a alguien, no sé, que con 18 años y te vas un par de días a un lugar porque te van a enseñar a estar sola un par de días. Pero, ¿qué es esto? No forma parte de lo que se enseña, no forma parte de la educación. No sería, tú tienes que estar, no sé, me acuerdo cuando era adolescente, tú tienes que estar viviendo la vida y viajando y, bueno, una cosa no quita lo otro, ¿no? Pero esto forma parte de. Entonces, si no caes en ambientes raros, donde hay alguien que te quiere y dice, yo creo que no te vendría mal aprender esto, ¿no? Pues si no caes en esos ambientes un poco locos, no se te ocurre tal vez que es algo que las personas merecen aprender y les va a venir bien, y es algo que se enseña y que te enseña un otro que te sostiene. Porque si estás realmente solo, en carencia, si no tienes a nadie, es muy difícil entrar en esa soledad y ver las bondades de ese espacio de encuentro. Entonces, bueno, solo propongo que hay cosas que damos por hecho, que ya sabemos o que no necesitamos, porque son muy cotidianas, ¿no? Estar sola, y sin embargo, cuando tienes una mano amiga que te lo enseña, pues creo que cambias individualmente y cambia tu forma de estar en comunidad. O sea, que sería algo para incluir en la sociedad. Con esto termino. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Voy a ver si coloco los bártulos. A ver, está aquí esto. Me pasé mucho. Perfecto. Vale. Ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias Raquel por la presentación estupenda, muy sugerente. Ahora hay que hablar un poco. Claro. No nos podemos callar en principio, aunque, bueno, no estaría mal, ¿no? Pero bueno, por charlar sobre estos temas que, de nuevo, si con el permiso de todos, voy a empezar a romper un poco el hielo
con la presentación, porque tiene muchos registros y muchas cosas que decir. De hecho, como digo, es bastante sugerente y, a ver, la verdad es que puedo salir por muchos temas, ¿no? Por abrir un poco el debate, hay un libro que me gusta mucho, la asignatura que imparto de Historia de las Emociones. Cuando hablamos de soledad, hay un libro, uno de ellos que suelo recomendar respecto a esta emoción, es el libro de Alberti sobre biografía de la soledad. Y Alberti hace una historia de la soledad, una historia cultural de la soledad, ¿no? Y bueno, es un libro que, si a alguien le interesa, es un libro muy interesante. Es un libro hecho desde una perspectiva occidental, cosa que por eso Raquel aquí ofrece una perspectiva muy diferente que no solemos conocer y que yo reivindico que tenemos que conocer más, sobre todo porque nos permite ver la otra con otros ojos. Alberti distingue, una de las cosas que distingue, que nosotros no tenemos de todo la palabra, porque llamamos a todo soledad, pero por ejemplo los ingleses distinguen entre solitude y loneliness. Estar no es lo mismo, es tener una soledad de ese tipo que estar... Loneliness es lo que nosotros llamamos estar solo, no buscado. Es decir, es una... Sentirse solo. Sentirse solo, ¿no? Es un sentirse... Pero la solitude es un poco más parecida a este tipo de soledad del que habla Raquel, que es una soledad activa, una soledad buscada, una soledad meditada, pero donde, al menos en la tradición cristiana, dice Alberti, uno nunca ha estado solo, porque siempre estaba Dios con él, ¿no? De alguna manera. Entonces, estos eremitas buscaban la soledad, pero sabiendo que nunca estaban solos, como tal, ¿no? Porque lo que buscaban era el diálogo tú a tú con Dios, ¿no? De alguna manera. Buscaban esa forma de recluirse, era una técnica precisamente para escuchar la palabra, y ahora voy a esto, la palabra divina, ¿no? Lo demás era un tanto ruido. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora, lo que se supone que es un problema de nuestro tiempo, no lo voy a llamar una patología, porque como bien ha comentado Raquel, el problema es que tendamos a patologizar, digamos, todos estos problemas que son de una sociedad que tiene... La patología es de la sociedad, no del individuo, ¿no? Es una sociedad patológica en el sentido de que nos puede abocar a este tipo de soledades no buscadas que son sufridas, ¿no? Y de ahí viene todo un tipo de problemas que tienen que ver, pues, entre otros, esta depresión de la que también hablábamos. Y es esta especie de loneliness, de soledad no buscada, la que hoy en día puede ser o es problemática, sobre todo en culturas quizá también más mediterráneas, donde tendemos más a ser más gregarios, a tener una percepción o una idea de la familia o de las relaciones mucho más cercanas, mucho más en compañía física también, en conexión, que quizá en otras, ¿no? Entonces, esta es una diferencia también interesante para darle vueltas al asunto, y quería recomendar este libro. Hay una cuestión que quería introducir, y respecto a la palabra, ¿no? Decías que esta especie de retiro, de buscar la soledad como una forma de encontrar el verdadero yo, encontrar la verdad, digamos, alejada del ruido de lo otro, es decir, entender la soledad como un espacio privilegiado para, digamos, alejarse de... digamos, en silencio se dicen verdades, o en silencio se alcanzan verdades, ¿no? Que esto es contrario a la idea de que occidental, de que el logos es lo que dice la verdad, la palabra es la verdad, no el silencio. Es una cosa así, un tanto contraria, y me llamaba también la atención. No sé, esto de Heidegger, de que el lenguaje es la casa del ser, al final va a ser que no era el lenguaje como tal o el logos, sino que puede ser la... Y la casa del lenguaje es la soledad. La soledad, que tiene esta distinción, ¿no? Aquí hay una cuestión, y es mi modo de ver, no sé si a lo mejor en este caso chocaría o no, porque es mi perspectiva de entender lo que son las emociones. Para mí,
cualquier emoción, las emociones son actos de comunicación. Actos de comunicación. Nunca estamos solos cuando sentimos, porque no podemos sentir en soledad. De hecho, tampoco podemos sentir la soledad sin los demás, porque las emociones son no para nosotros, sino para el otro. Nunca estamos solos cuando sentimos ni cuando expresamos emociones. Y, por ejemplo, ¿por qué? Porque las emociones son para comunicárselas al otro, para hablar, son una forma de expresarnos, no con palabras, pero sí comunicarnos de otra manera, ¿no? Incluso de comunicarnos a nosotros mismos, pero nunca, cuando hablamos de las emociones, nunca estamos solos porque interiorizamos incluso a una audiencia otra. Yo por ejemplo, siempre pongo el siguiente ejemplo. Cuando más nos reímos o cuando más nos emocionamos o cuando más expresamos nuestras emociones es cuando otros nos están viendo. El niño que se cae y nadie le ve no llora. Llora porque le ven. Y entonces llora para comunicar la caída o el dolor, etc. Pero, digamos, en ausencia de un otro, el niño no llora. Igual que nosotros, por ejemplo, cuando estamos viendo una película que nos hace gracia, nos hace más gracia cuando hay un otro. Nos reímos más. Pero cuando estamos solos, tampoco nos reímos mucho, ni a carcajadas. Quizás nos sonreímos, ¿no? Pero incluso cuando estamos solos, lo que hemos interiorizado es un otro, es una audiencia imaginaria. En realidad, muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos, ¿no? Que estamos caminando, estamos pensando en nuestras cosas y en realidad pensar es una forma de hablar a un otro. Entonces, generalmente cuando expresamos algún tipo de mueca o reímos o nos sorprendemos nosotros mismos como haciéndonos gracia con algo, gesticulamos como si estuviéramos hablando con un otro, porque nuestra forma de pensar es hablarle a otro, ¿no? Entonces, incluso las emociones como la soledad son inimaginables sin los demás, por decirlo de alguna manera. Es decir, es muy difícil entender cualquier emoción sin esta presencia de lo otro o de los demás. Incluso diría que tampoco podemos entendernos ni como sujetos ni como individuos sin un otro, ¿no? Y esto me llevaba a estas reflexiones, a estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con un registro sobre aprovechar para reflexionar un poco sobre qué son las emociones. O te quería preguntar desde este punto de vista, desde la filosofía india, ¿qué se entiende por emoción? Porque quizá nosotros siempre partimos o generalmente partimos de tradiciones, discusiones que tienen que ver, son más de tipo occidental y para las que, por ejemplo, siempre vienen los griegos, pero es cierto, ¿no? De alguna forma somos herederos de muchas de las reflexiones o de los defectos de las reflexiones de esas propias tradiciones y nos cuesta a lo mejor pensar en otras formas de sentir o en otras formas de imaginarlo, el sentimiento, la emoción. Y entonces te quería preguntar una reflexión a este respecto, ¿no? Aunque obviamente nos has dado mucho material para pensar, sobre todo en esta idea de la soledad. Y me gusta esta cuestión que decías de no es paradójico enseñar a estar solos, porque la soledad es una cosa comunitaria, ¿no? De que allí no se envejece solo porque la persona no es una pieza como aislada del resto, ¿no? Sino que envejecemos todo, envejece la comunidad según envejece la persona que es parte de ella, ¿no? Nunca se siente como aislada. Y yo creo que sí, que tenemos que lo que llamamos soledad hoy en día, o la patología así cultural actual de la soledad, es fruto del individualismo así más occidental, de la modernidad, ¿no? De la modernidad. Moderno hoy en día, que es inevitable. Era como una consecuencia, puede ser que la soledad fuera la consecuencia un poco inevitable de este individualismo extremo. O sea, de la modernidad. Iba a llegar un momento que iba a ser inevitable que nos sintiéramos todos de alguna forma solos, ¿no? Entonces, quizá, como dice Raquel, habrá que pensar, o hay que pensar, digamos, el problema de otra forma o por lo menos para tratar de salir de todos esos digamos, problemas en los que nos hemos ido metiendo.
Entonces, bueno, para abrir un poco el debate, por si quieres comentar algunas cuestiones al respecto. Y nada, ya cuando conteste Raquel, abrimos el turno, como siempre, de preguntas, tanto a quienes están online como aquí. Así que, cuando quieras, Raquel. Vale, pues brevemente, o sea, esta distinción que has nombrado entre solitude, ¿no?, que sería una soledad buscada, deseada, frente al loneliness, que sería ese sentimiento de carencia, de soledad como carencia, como que se padece. Yo creo que están relacionadas. Entonces yo no las divido en dos palabras, ¿no? Y tenemos este gusto por dividir palabras, vienen de la misma raíz. Entonces hay un espacio que es el de la soledad, vamos a llamarle así, muy sencillo. Y en ese espacio puede emerger un sentimiento de carencia. Y ese sentimiento de carencia te puede acompañar, incluso a la compañía de otras personas, a tu vida, es un sentimiento. Pero cuando te quedas solo, pensemos, sin compañía, ese sentimiento que ya está en ti se multiplica, obviamente, y refuerza ese sentimiento de carencia, ¿no? Entonces, pero no son diferentes. Si tú trabajas, o me parece, habitas este campo que es la soledad como espacio de encuentro, tienes muchas más tablas para trabajar ese sentimiento de carencia. ¿Me explico? Muchas más tablas. Entonces, en realidad, una solitude bien trabajada hace que el loneliness, porque el loneliness o esa soledad no deseada es otro rostro de la soledad. Luego, obviamente, las emociones, pues sí estoy de acuerdo, no es una comunicación con otro o con ti mismo, porque estamos duplicándonos todo el tiempo, son esas. Pero cambia mucho, de nuevo, si esa comunicación es hacia una audiencia que son objetos o si son sujetos. Es que la subjetividad lo es todo. Entonces, vale, tú estás todo el día mostrándote, el niño llora para que le vean, tú estás pensando y estás dialogando con un otro mientras caminas, pero ese otro son objetos o son sujetos, porque eso condiciona todo tu diálogo. La forma que te percibes a ti mismo, porque entonces, de nuevo, ¿no? Yo creo que el tema está en la subjetividad, en hacia quién comunicas, a quién te muestras, ¿no? En qué atmósfera, que no la ves porque está pegada ya a tus ojos, en qué atmósfera estás. Yo no creo que la soledad sea una emoción, al menos, por ejemplo, no lo es en el budismo temprano, no me lo parece. Creo que es más bien un estado mental, que una vez se habita, que una vez se profundiza y te sostienes en él sin que te saquen otras distracciones o tus propios miedos o otras emociones que te pueden sacar de ese estado. Ahí pueden pasar muchas cosas. Muchas emociones se pueden cultivar, por ejemplo, como he comentado, la compasión. Es más un lugar que tú, la soledad, un estado que tú asientas. Y en ese lugar tú puedes construir emociones, deconstruir emociones, me explico. Pero no es como tal una emoción, sino es el lugar, es la arquitectura. Creo que se concibe más así en el budismo temprano, ¿no? Más así. Luego ya un detalle también, que cuando hablaba de las zetas, que van a propósito, ¿no?, a buscar estos campos de batalla en el desierto, en el bosque, claro, ellos también se enfrentan a situaciones de carencia. Ellos también se sienten solos y no son invulnerables, sino qué gracia tiene, ¿no? Es un meditador budista que le mandan ir al bosque a meditar, y esto lo tenemos en los sermones, o una meditadora, obviamente que en ese campo de batalla, parte de la batalla es lidiar con su sentimiento de soledad. O sea, está incluido en el propio trabajo de solitude, de la soledad buscada, trabajar el loneliness, ¿no?, la carencia. Sí, aquí cuando aplicamos esta soledad así muy, muy fuerte al ámbito del epistemológico, del conocimiento, ¿no? El ejemplo que más claro tenemos es este solipsismo que fue... Del ego moderno. Claro. Relacionamos esta cuestión de la soledad con el hecho de que es el sujeto lo que está solo en el mundo y que el resto, digamos, es una especie de visión, alucinación, construcción del pero eso propio yo, ¿no? Eso es un ego tremendamente nocivo, es el ego narcisista moderno, ¿no? Bueno, yo no creo que lo invente como tal René Descartes, creo que Descartes consolida una tendencia moderna que ya estaba, ¿no? Sujeto-objeto, yo, naturaleza, seres humanos por encima, vienen toda una serie de categorías también raciales. A partir de la modernidad todo se desmadra un poco. Se crea este yo atomizado, este yo que es incapaz de relacionarse ya con el mundo, porque no es que esté retirado y cultive sensaciones de comunidad y vuelva a este ego ya no se puede relacionar con nada. O sea, yo
soy y punto. Y es más, esto va a evolucionar, esto lo decía Katia Colmenares, en yo soy si tú no eres. Va a ser un ego que va a ir afirmándose a medida que le niega el ser al otro, ¿no? Y, por ejemplo, María Zambrano, tenemos grandes filósofos sobre la soledad en España, pero no encontraréis que sus libros se llaman La soledad, porque no, sino abridlos, miradlos, y os digo que Zambrano, ¿cómo no va a escribir Zambrano sobre la soledad? Si estuvo 45 años exiliada, en situaciones económicas muy precarias, viviendo en Latinoamérica, Italia, con su hermana, y al mismo tiempo era una filósofa extraordinaria, una filósofa muy poética, de oído musical. Entonces, a los 30 años, ella escribe, escribir es defender la soledad en que se está, ¿no? 30 años. Y luego todo su exilio va a ser un continuo pensar, vivir la soledad, pero claro, ¿en qué mundo habita Zambrano? Si dice que la hierba, cuando estaba exiliada en Ginebra, decía que la hierba le cantaba, que la oía cantar. Claro, es que es una soledad, esa subjetividad en la que vive su soledad, ya la quisiéramos muchos, ¿no? En compañía, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre hay esperanza, porque Zambrano estaba en la modernidad y intentaba no ser moderna, intentaba liberarse del ego atomizado. Ella escribió mucho contra el ego narcisista moderno y cómo todas las muestras estéticas de arte, por ejemplo, de los surrealistas, buscaban lo oscuro, porque estaban huyendo de ese ego y estaban intentando poder tender un puente al otro, comunicar algo, relacionarse, ¿no? Porque el ego moderno no puede ya crear vínculos con nada, todo lo que lo rodea es un objeto, todo está muerto. Y recién estamos empezando a salir de ahí muy lentamente. Oye, decías lo de estas geografías de la soledad, que es muy interesante. ¿Qué geografías de la soledad hay hoy en día? Porque, son las mismas, eso no cambia. ¿Cuáles son? Porque yo pienso, digo, da igual donde vaya, siempre somos mucha gente en todos los sitios, ¿no? De hecho, además, siempre se nos ocurre lo mismo a todos. Alguna vez dices, bueno, voy a ver si encuentro algún sitio donde haya menos gente o estemos más solos. Donde más gente hay es donde has pensado que pues es imposible esconderte de la gente, ¿no? Pero, claro, no sé si claro, yo entiendo que lo que se está aquí reivindicando, además, que puedo defenderlo, no es una soledad huraña. No es una soledad así como de misantropía o algo así. Bueno, a ver, en la soledad, que es el espacio de encuentro, caben todos los rostros. La soledad tiene muchos rostros, no hay... Vale. ¿No? Sí, entiendo. O sea, sí. La soledad es un cuerpo. Si ese cuerpo es alto, si ese cuerpo es bajo, eso ya... ¿Me entiendes? Vale. Yo lo entendía como una soledad como de que nos permita convivir mejor. Ah, no, esa es la que, obviamente esa es la ideal. Esa es la ideal, la que permite vivir y convivir mejor. Pero la soledad de Schopenhauer, pues tampoco lo vamos a... Claro, porque hay una soledad schopenhaueriana muy huraña. Que prefiere al perro antes que un ser humano y tal. Es una forma de escapar del ego moderno. Yo estoy totalmente con Zambrano. Todas estas son reacciones defensivas. Un individuo que ya no puede tender puentes, pues ¿qué hace? Pues rechazar a la humanidad, me quedo en mi casa, ¿no? Son una estrategia, o el cinismo, un humor muy ácido, muy tóxico, bueno, en fin. Pues vamos a empezar ahora con las preguntas. Te dejo con dos, de momento, vale. del chat, ¿vale? Y ahora vamos por aquí, un poco las combinas, vale. Porque son preguntas, además en el chat son muy concretas porque el chat da poco margen. Aquí hay una pregunta que es, bueno, que incidas un poco en esta idea de cómo la soledad puede curar nuestras heridas, ¿vale? Y una siguiente es que has hablado de la soledad como estado y entonces preguntan, ¿considerarlo estado es compatible con considerarlo herramienta? ¿O son necesarias otras herramientas para construir desde ese estado? Es decir, ¿qué necesitas, entiendo yo, como entiendo la pregunta, qué se necesita para construir la soledad como estado? Si hay algo previo o es en sí mismo la condición de posibilidad de sí misma. Estas dos, y ahora voy aquí y aquí. ¿A todas seguidas? Hazte dos. Y ahora vamos haciendo de una en una. ¿Pero la respondo o no? Sí. Ah, vale, perfecto. Sí. Vale, perdón, que no te había entendido.
Vale, solo voy a hacer un apunte antes de contestar a estas dos preguntas a lo que dijiste tú, Edgar, de que si es fácil estar solo hoy, porque allá donde vayas hay gente. Y yo diría, es más, hoy lo difícil es estar en un lugar donde no haya una cámara. O sea, donde no haya gente es relativamente sencillo. Donde no haya... no, te hablo en el mundo, en los lugares más insospechados, en el medio del mar, en el desierto, en el bosque, donde no haya cámaras, donde no haya internet por satélite, donde... eso es lo complicado. Yo me he visto en lugares que digo, es imposible que Starlight llegue hasta aquí, o como se llame la empresa. No, pues sí. Y los monasterios en los pueblos tienen internet por satélite. Entonces ya te están geolocalizando, ¿me entiendes? Es más difícil eso que personas. Personas aún encuentras muchos lugares, no hay geografías todavía válidas. Luego, respecto si puede curar nuestras heridas, la soledad, y si es una herramienta... Bueno, a ver, es que el lenguaje se presta mucho a parodia, este lenguaje de la nueva era, por eso yo entiendo mucho pantomima full, de verdad, lo digo, intento no usar verbos de gestión económica, como gestiona tus emociones, o herramienta. Herramienta también es una palabra que yo creo que abusamos de ella, ¿no? Y que también tiene el matiz, quiero que me entendáis también en casa, ¿no? Quienes hicieron esta pregunta, ¿no? Tiene el matiz de lo utilitario del instrumento. Entonces, esto es una... Y no necesariamente hay que relacionarse así son partes de nosotros, son formas de comunicarnos, de manifestarnos, ¿no? No todo es una utilidad, no todo es... Entonces, yo no veo la soledad como una herramienta, ¿no? En ese sentido. La veo como un estado, sí. Claro, ¿qué se necesita para que sea un estado? Cultivarla. Porque es una posibilidad, nada más. La soledad es una posibilidad. Tú puedes estar toda la vida huyendo, pero es la misma paradoja. Si tú huyes de esta posibilidad, te vas a sentir solo seguro. O sea, vas a aumentar el sentimiento de carencia. Porque esa posibilidad está ahí. Si tú no la quieres oír, te va a hablar por 1000 lados. Ahora, si tú permites que esa posibilidad se abra, poco a poco, si tienes ayuda, si aprendes a habitar una cierta soledad razonable para la mente y razonable para el corazón, querible para el corazón también, ¿no? Entonces, primero hay que cultivarla, porque si no, no es un estado. O sea, y eso implica pues, practicar. Es que la repetición es fundamental para cultivar, ¿no? Hola, Raquel. Hola. Quería un comentario tuyo acerca de la posibilidad, los sentimientos que puede sentir alguien, las sensaciones que se tienen cuando se siente soledad, estando con muchísima gente alrededor. Claro. El por qué y el para qué. Bueno, ¿por qué y para qué? Yo puedo. Gracias por la pregunta. Yo puedo. Claro, es que yo creo que aquí está en juego, y es que me repito, pero es que en esto lo tengo tan claro, más lo vivo, lo investigo y más claro lo tengo. Aquí tiene mucho que ver la forma de vida. Aquí lo que está en juego es una forma de vida social, porque obviamente se construye culturalmente, entonces se vive colectivamente. Y el individuo que quiera subvertir esa forma de vida va a ir siempre a la contra, ¿no? Es un cansancio. Pero hay una forma de vida sistémica que nos hace mirar la realidad de una manera, cuantificar la realidad, aunque no queramos, incluso cuando denunciamos, yo no soy una mercancía, lo haces como mercancía, porque la subjetividad está en ti, está en la sangre, ¿no? Entonces es muy común ver gente, contra el capitalismo. Pero ellos se rentabilizan a sí mismos, lo quieran o no, o sea, está en su lenguaje, está en su forma de tocar las cosas, está en su forma de objetivizar la realidad, porque han nacido en la cultura en la que han nacido. Entonces, tienes, ¿no?, muchas personas que veo contra el capitalismo y tal, te faltan 40 años de desaprender la subjetividad que literalmente has mamado. Entonces, a partir de ahí podrá haber una... ¿no? Y es que esa soledad de la que hablas, de estar con mucha gente y sentirte solo, yo sobre todo me la he encontrado en formas de vida que me son familiares, porque es la cultura moderna de Occidente. Eso es donde más lo he visto. Y es un modo de vida. Y como siempre hay esperanza, pero claro, cambiar el modo de vida es lo más difícil. Porque leerte unos libros, lo digo desde mi propia experiencia, hacerte unos cursos, tanto de silencio como de filosofía, eso es genial, pero eso no cambia tu modo de vida. Tu modo de vida es tu forma de comer, tu forma de comprar, tu forma de hablar a tus seres queridos, es un montón de cosas, ¿no? Tus espacios de soledad, tus espacios de pensamiento, el ocio que consumes. Entonces, creo que hay un modo de vida que está en juego.
para que podamos un día abrir los ojos, aunque ya seamos muy viejitos y muy viejitas ya, y lo consigamos y digamos, ¡ah! Veo sujetos. Y creo que ahí la soledad va a remitir, pero claro, no tengo una receta, ¿no? No tengo una receta. Mi pregunta iba por ahí, ¿no? Porque yo ahora mismo estoy trabajando con el tema de la soledad no deseada y estoy llevando a cabo un programa y me he metido muy a fondo en ello, ¿no? Entonces, realmente creo que es una lacra social. Creo que hay un problema muy grave en nuestra sociedad porque vivimos en Occidente, porque vivimos aquí. Entonces, a mí la visión que tú nos has dado, que me parece preciosa, ¿no? De cómo uno puede encontrar ahí un terreno muy fértil. No, es que lo es. Claro, o sea, claro. La soledad siempre lo es, en Occidente y en Oriente, donde sea. Sí, es un espacio de encuentro. Pero el tema, la pregunta iría porque en el trabajo que yo hago, por ejemplo, cuando exploras qué es la soledad no deseada, ¿no? Que es cuando yo tengo esa sensación subjetiva de que no tengo las relaciones, la cantidad y la calidad que a mí me gustaría tener y me siento sola. Cuando además, desde el punto de vista emocional subjetivo, me siento sola. Pero además tengo una perspectiva temporal donde he perdido la esperanza, porque en la sociedad en la que vivo me siento sola ahora y la perspectiva de futuro es aún peor, porque no sé cómo hacerlo. Y además, cognitivamente hablando, se desencadenan en mí una serie de pensamientos aunque sea, hablo desde el punto de vista cognitivo porque son emociones, pero son emociones autoconscientes, es decir, siento culpa y siento vergüenza porque en el fondo esta soledad me la he gestado yo, es decir, la soledad lo que me está acusando a mí es de que estoy sola porque me lo he currado. Entonces siente la soledad no deseada hoy en día es una emoción, es un sentimiento, es un estado del cual nos sentimos avergonzados. Claro. La gente no reconoce que está sola. Claro. En el último barómetro se estima en casi un 30% que el sentimiento de soledad, el último barómetro de soledad en España, un 30%, ojo, y decimos que en la vejez, pero es que el mayor número de porcentaje de gente sola está desde los 16, 17 a los 30. Ojo. Es un predictor de suicidio, un predictor de enfermedad, un predictor de muerte, es decir, es una lacra. Es un problemón gordo, claro. muy gordo. Como decíamos antes, un problemón que, visto a un siglo atrás, cuando empieza ya toda esta locura, es que es tan predecible que una sociedad basada en el capital va a acabar así, ¿no? Con individuos. La soledad es motivo de vergüenza para quien la sufre, lo mismo que con el duelo. Pasa lo mismo. Yo esto lo he investigado muchísimo, el duelo. ¿Cómo se avergüenzan las personas de perder a un ser querido? Entonces, no lo dices socialmente, lo dices brevemente, pero no hay una... es como si interrumpieras la vida, la fiesta de los vivos. Entonces te da... Y ya no te digo cuando es una madre que se le ha muerto un bebé, ¿no? Que es lo que más he investigado. O sea, es una vergüenza como madre, como mujer, como ser humano, en fin. Entonces, la soledad igual. Da vergüenza decir que no tengo un problema, la sufro, pero también se estigmatiza a las personas que se mueven por la vida solas, de forma deseada, ¿no? O sea, tú vayas sola a un restaurante, que tú viajes sola, pues eso, no estoy dando esta charla, yo creo por casualidad, me la propuso Edgar, yo creo, porque dijo, ¿no? Tiendo a viajar mucho sola, a estar mucho sola de forma deseada. Y yo noto que hay a veces, según a dónde vayas, pero hay estupor, ¿no? Y esperas a alguien o no, ¿no? Entonces, es como... es esta incapacidad, o sea, estamos todos sintiéndonos muy solos, pero vemos a alguien solo y es como si estuviera mal visto. O sea, es de locos, ¿no? Es como el mundo al revés. Y con esto de las tecnologías, porque muchas de las tecnologías que hay ahora están siendo usadas para paliar esa lacra. Cada uno de forma individual. Me siento solo, me da vergüenza, no lo digo, pero tengo un chat de IA o como las parejas IA, ¿no? Como réplica, ¿sabéis? ¿No? Las parejas de IA, que es mi confidente. Bueno, yo he tenido conversaciones, ¿no? Con gente del mundo de la espiritualidad que tiene, ahora hay Buda AI y Jesús AI. Así, es da risa, pero al mismo tiempo es serio. Entonces, yo pues lancé en el canal de YouTube un vídeo así diciendo, por favor, mirad estas aplicaciones, y es que algunas son muy chistosas, de pregúntale al Buda lo que quieras, ¿no? ¿Qué ha sido en tu vida pasada? O sea, una de locos, ¿no? Y muchas personas me contestaron diciendo que se sentían muy decepcionadas con mi actitud porque ellas lo llevaban usando años y se sentían que les había aliviado la soledad.
Entonces, ¿cómo le dices tú a esas personas? Ya, pero yo no quiero una sociedad de personas que paren así su soledad, con IA, que además le roba los datos, la privacidad, que ya uno mismo va siendo objeto y cada vez la IA es más sujeto, ¿me entiendes? O sea, ya no es, o sea, ya eres tú el objeto y entonces creo que hay que ir con delicadeza porque es verdad que cuando se padece se siente mucho y la gente se siente juzgada y al mismo tiempo no hay que ceder, es decir, no es la manera de remediar esta situación que tú construyas IAs para que la gente se entretenga o no, eso. Fijaos como una estrategia para medir la soledad, sí, para medirla, la cuantificación, ¿no?, de lo real, esto es la modernidad. En vez de decir, bueno, a ver, modos de vida, estrategias comunitarias, en colegios, centros culturales, no. Entonces te viene la clínica psicológica con la que yo tengo una guerra fuerte y dice, no, vamos a hacer una máquina en escala para medir el índice de soledad. Una estrategia de autopercepción, que son unas preguntas, ¿no? Y bueno, yo entiendo que esto puede tener cierta utilidad cuando tienes a individuos que se sienten tremendamente solos, que pueden llevarles algo peor, porque ya hay un problema enorme. Entonces, ¿qué haces? Mides lo inmedible. ¿Y cómo mides la soledad? Es que, digo, este es el remedio, ponerle números, reducirnos a estadísticas, o sea, esto le puedes poner un parche y te saldrá bien, pero esto es a corto plazo y esto no levanta una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, perdonad que desvarío, ¿no? Con esto. Te quería preguntar, sí, a raíz de esto, porque has citado la compasión sí, en tu charla. Entonces, quería preguntarte, porque claro, ¿cómo hacemos para que quien se siente solo y no quiere estar solo de esa manera claro, tan nociva, cómo hacemos? Es decir, yo, por ejemplo, me gusta trabajar con revisión de vida y con trabajar ahí haciendo una narrativa nueva y mirar. Desde luego me ha encantado el ver cómo la terapia de aceptación y compromiso y todo esto no se ha inventado ahora, quiero decir, los estoicos ya trabajaban con el yo observador, con terapia, claro. Quiero decir que nadie ha inventado la pólvora ahora, aunque se crean que sí, ¿no? Entonces, el trabajar con la compasión, con la autocompasión, con hacer una narrativa vital desde aquí al pasado, desde un lugar más compasivo conmigo mismo, donde yo no pueda sentir esa vergüenza, esa culpa, donde yo pueda abonar un terreno un poquito más fértil, es decir, la compasión la ves que ahí puede funcionar para que yo pueda trabajar con esa soledad que puede ser muy fértil, pero no desde ese lugar tan chungo que es la culpa, de la autoexigencia, vergüenza, claro, y de fracaso, sino poder trabajar con ella desde esa sensación que me pueda llevar donde tú has dicho, que era como ver luces de colores y ver todo. Yo creo que la compasión, gracias por la pregunta, siempre cuando la tienes, aunque sea un poquito, aunque sea intermitente, que te viene y va, ¿no?, porque es difícil mantenerla siempre, pero siempre que está presente, conecta, religa, en el sentido de religión, no, en el sentido de una religión de verdad, de la persona que se religa. Entonces, siempre cuando sale calma muchas toxicidades divisorias. Entonces sí, yo creo que la compasión siempre es fundamental, no empezar a conocerte a ti mismo desde el no autojuicio que te paraliza, porque si te paralizas ahí, más que no hay necesidad, ¿no? Ya he dicho que esa sensación de desamparo que tenemos, en realidad yo creo que somos tremendamente poderosos, ¿no? Poderosos. A ti. Hola, Raquel. Hola. Muchas gracias por tu presentación y además me gusta mucho que esto haya ocurrido en un espacio público. Esto tiene que ver con una de mis preguntas, ¿no?, que es la primera, que es cómo comunicar en tu espacio, ¿no?, en tu espacio vital, cómo comunicar. Te voy contando mi película, mi historia y te voy haciendo las preguntas, ¿no? Entonces, yo de joven, pues sí, estuve con un grupo de arcoíris, ¿vale?, donde descubrí muchísimas cosas. La cuestión era cómo pasas a la vida cotidiana, ¿no?, con el sistema de pensamiento que tenemos, ¿no?, estas historias de idealizaciones y de cosas que no hablan del cuerpo, que no te permiten, y que empiezas tú a intentar hablar de tus experiencias y eso no funciona, ¿no? Y estas experiencias, por ejemplo, de subirme a un árbol por las noches y caminar durante días en silencio con un alumno de Grotowski, cosas de este tipo, ¿no? Entonces luego viene el choque con la realidad, entre comillas, que no es la realidad, que es esta historia que nos contamos
entre todos, ¿no? Que sean historias que nos cuentan los egos para defender tus mecanismos de defensa y ya te apropias bien de ellos y los tienes que seguir defendiendo. Entonces, pues claro, para adaptarte porque para ser funcional, entonces yo conservo esas experiencias, conservo memorias estupendas de conexión con los árboles, por ejemplo, pero están ahí, no he podido seguir, como quien dice, ese camino directamente y en parte es porque era muy difícil de compartir, a no ser que te quedases en la comuna y no era una solución. Entonces, lo siguiente es que de alguna manera, ¿no? Porque yo he hecho bioenergética y tal, vas viendo que las claves, o por lo menos para mí, las claves, el camino que tú nos propones es un camino también difícil. O sea, es que yo no puedo proponer que la gente se suba a los árboles y haga... Yo no propuse eso, ¿eh? No. Pero son caminos muy difíciles, pero luego vas viendo que la conexión con las emociones, que es una de las cosas que tenemos muy reprimidas y muy limitadas, se puede movilizar bastante fácilmente. Yo vine un tipo de... como esto de los americanos esto que es como meditación, pero... Mindfulness. Mindfulness, exactamente. Y con el mindfulness, con la experiencia de un par de días, un insight estupendo. Un insight parecido al que tú decías. Yo tenía una convicción de esto no va a ser posible. Una convicción interna de no hay forma, ¿no? Vale. Y yo luego, pues he ido desarrollando fórmulas para ayudar a la gente a percibir. Y ahora doy clases de Tai Chi en un parque y todas estas cosas. Pero lo que tú haces, ¿no? De poder comunicar, pues no sé, ¿qué me puede ayudar, ¿no? ¿Qué puede ayudar para poderte comunicar? Porque, por ejemplo, basta con el Tai Chi, tú estás haciendo Tai Chi, y si resulta que te entra cualquier discurso verbal, te equivocas. Y no es tan complicado. Entonces, yo qué sé, ¿qué podemos hacer? Sí, bueno, yo no creo que sea tan complejo llevar aquí modos de vida o ponerlos en práctica, pequeñas cosas que cambian, contribuyen día tras día a cambiar nuestra subjetividad y nuestra manera de relacionarnos. No es tan difícil, no hace falta subirse a los árboles, ¿no? Y creo que de hecho que es posible, y desde las escuelas de yoga, que es donde yo estoy más, y no con todas, obviamente, con algunas escuelas de yoga con las que tengo experiencia, muchos retiros de silencio, vienen de personas que se sienten solas y quieren tener una cierta soberanía sobre esa soledad para luego llevarla a la ciudad. Tienen familias, tienen trabajos, no piensan dejar nada de eso, ¿no? Y no se trata de dejar nada de eso. Siempre ha sido un problema el conciliar estos dos mundos cuando te introduces demasiado en cualquiera de los dos. Me explico, si tú estás viviendo en una comunidad con un modo de vida alternativo, donde no hay dinero, donde tienes otra forma de relacionarte, etcétera, muy difícil luego que tú llegues a una ciudad y te integres y puedas comunicar desde ahí, ¿no? Entonces son las expectativas también que tú pones en la realidad. Porque decir que las ciudades no son reales y la comunidad sí, eso me parece una falacia. O sea, la ciudad tiene una realidad, tiene su realidad, es un campo de vida y es otro campo de entrenamiento, ¿no? Y lo mismo, la comunidad es otro campo de realidad. O sea, es importante avanzar sin negar al otro. Hay realidades plurales y no en todas se aplican igual, ¿no? Los ejercicios se ponen a prueba también nuestra soledad. Es muy común que desde la gente que vive en comunidad rechace las ciudades, pero luego además no sepa vivir en ellas. Muy común. Bueno, para ser breve ya, tengo una amiga antropóloga que hizo toda esta investigación por toda India de los sadhus. Los sadhus son los que se pintan de ceniza y viven, son ascetas profesionales, ¿no? Y viven así, sin posesiones. Entonces, ella sobre todo lo hizo a partir de un testimonio de uno de ellos que le permitió, pues, hacer un trabajo de investigación sobre su vida, y este hombre vivía en el bosque, en un lugar donde nosotros, a la mayoría nos causaría pavor y todas nuestras voces se dispararían. Solo en el bosque, haciendo prácticas respiratorias, y ahí era el rey de los sadhus. Tenía una presencia, un poder, y ella me contaba
que fueron a una festividad que era en una ciudad, y una ciudad india, con la cantidad de gente, de tráfico, de ruido, y que ella presenció, y lo plasma en el libro, como él se iba volviendo más pequeño, más inseguro. Y llegó a la ciudad y ya no quedaba nada de la presencia del yogi de la selva, ¿no? Entonces, esto, cómo conciliar, cómo compartir, yo creo que es un grado ya de maestría elevado. Pero si tú estás en la ciudad, no hay por qué abandonar la ciudad, ni tu vida, ni mucho menos... No, para implementar ciertas cosas, tú has nombrado el tai chi, hay muchísimas posibilidades ahora honestas en las propias ciudades que van a contribuir. Pero añado una pequeña coda, cuidado con la industria también de la autoayuda. Porque la soledad es también espacio de consumo, porque en la modernidad todo es espacio de consumo y la soledad también. Entonces, hay ciertas prácticas, sobre todo yo tengo ahí con el mindfulness que has nombrado, que refuerzan la individualidad moderna y te entrenan para ser más individuo, más capaz, nunca quejarte, rendir, ser siempre positivo. Eso no tiene nada que ver con la comunidad, ¿no? Con la soledad comunitaria que venimos hablando. Entonces, creo que ahí también hay que discernir. Perdón, que es que me lío. No, muy bien. Pues tenemos al menos dos preguntas más. Vale. Vamos con una online y luego hay otra por aquí, ¿vale? Además, ayer se hablaba un poco salió Byung-Chul Han, un poco de forma más anecdótica. Siempre sale hecha. Que otra cosa, ¿no? Pero la pregunta es, ¿coincides con Byung-Chul Han cuando él propone quedarse en casa como la forma más lúcida de resistencia? Y, es decir, ¿coincides un poco con esa cuestión? ¿Pero en qué contexto? Perdón, es que sin contexto... Sí, a ver, es verdad que en el foro no es fácil pero quedarse en casa, contexto. Y no sé cómo lo ha dicho y no quiero desvirtuar. Bueno, así en general en tu vida, no ir a trabajar, no crear vínculos o no viajar. ¿Se refiere a eso? Sí, a mí? Por supuesto, eres intermediario. Claro, no. Pues ¿Qué intuyes tú? Es que no sé cómo... A ver, lo que intuyo... Claro. Quedarse en casa cuando hay una manifestación a favor de Palestina, en contra... ¿A qué se refiere? Es que claro... Sí. Pues mira, le devuelvo la pelota... Martín, ¿podrías darle un poquito más de contexto a la pregunta, porfa, para que Raquel pueda contestarla? Y vamos mientras con la pregunta. Bueno, nada, gracias y enhorabuena por tu enfoque, porque me parece súper interesante. Entonces, como tú mencionabas, creo que de la soledad se está haciendo un uso mercantil, o sea, es decir, se está utilizando como oportunidad comercial para negociar y mercantilizar con ella. Entonces, creo que ese es el riesgo de que podemos enmascarar la verdadera solución del problema. Y gente que creer que estamos poniendo cuando lo que nos están es utilizando para hacer negocio con nosotros, con ese sentimiento de soledad. Entonces, mi pregunta va, ¿crees que la responsabilidad de verdad poner remedio a ese sentimiento de soledad le corresponde al individuo o a las administraciones públicas? Y si así fuera, ¿qué posibilidades hay desde el Estado, la administración, de intentar cambiar esta realidad a la que nos ha llevado esta sociedad, ¿no? Es una gran pregunta, Yo creo que una parte, sin duda, la tiene el individuo, pero no debe hacerlo solo. Dices de paliar el sentimiento de soledad, sino es más fácil decirlo que hacerlo, pero lo primero, obviamente, es pedir ayuda e intentar salir de ahí. ¿Qué papel tendría que tener el Estado? Bueno, cuando ya hablamos de una lacra, de una epidemia, de un problema grave, de un sector masivo de personas que se sienten solas, vamos a decir jóvenes, que puede redundar en un suicidio y tal, yo creo que es obvio que el Estado, tal y como estamos en el estado del bienestar, debería intervenir, poniendo profesionales que van a hacer parches, si me entendéis. Yo no creo que esto sea el remedio, pero sí pueden evitar que una situación pues desencadene. Porque en cierta parte, ahora tal y como estamos, en cierto modo, nuestras vidas en parte
no son totalmente nuestras, ¿no? No nos pertenecemos totalmente. Hay una parte de nuestra vida que es propiedad también del Estado. Entonces, yo creo que ahí sí, en este negocio en este acuerdo, en esta alianza que tenemos, sí, las administraciones públicas yo diría que corresponde paliar una situación de gravedad. Pero esto van a ser parches, y es que este es el problema. Que los parches son cortoplacistas, pero a largo plazo es una cuestión colectiva. Yo no voy a decir una cuestión social, porque es que, claro, la sociedad, aquí abriríamos otro melón. La sociedad no impide que se cree la comunidad. La sociedad no es una forma de colectividad moderna que ya impide la comunidad, porque hay pensadores de coloniales latinoamericanos muy interesantes que plantean esto. Desde que está la sociedad así estructurada, no hay comunidad. Cada comunidad pequeña que se crea es un luchar contra lo social, ¿no? Entonces, creo que hay que volver a la comunidad, ¿no? O sea, a las comunidades. ¿Cómo se haga esto? Cuando hagamos eso, el sentimiento de soledad, todos estos problemas van a decrecer. Ahora, ¿cómo llegamos hasta allí? No lo sé. Pero está claro, tengo una cosa clara, que si el individuo se ve completamente solo por un Estado que no le ayuda, estoy pensando en un Estado liberal ultranza de Estados Unidos, donde estás a nada, a 2 errores de la indigencia en la calle. Es que lo sé por experiencia o sea, es un estado donde no hay estado de bienestar. Entonces, tu familia te falla y te echan del trabajo y estás en la calle. Y a ver si en la ciudad en la que te ha tocado hay ONGs que te dan un café caliente y O sea, es tan fácil en ese lugar quedarte en la calle, si es que lo hablábamos ayer en el seminario, ¿no? Se supone que es la primera potencia mundial y ahí tiene un estado que no se desentiende de todo, ¿no? Y unas condiciones, no tienes seguro médico, no tienes nada, entonces estás en la calle. Creo que si el Estado te pone en esa situación, estás en un medio tan hostil, es mucho más difícil salir de ahí, ¿no? Entonces... Pues era María del Mar, sí, la pregunta, de Martín. Y me dice, pues, que te la leo tal cual la pone, vale. Que me pide que la lea así tal cual, vale. Por si acaso yo he reformulado algo un tanto, bueno, de forma incorrecta. ¿Crees que coincidís, Byung-Chul Han y tú, cuando él propone quedarse en casa es la forma más lúcida de resistencia y tú cultivar el estado de soledad? Pero cultivar el estado de soledad no tiene que ver con quedarse en casa. Tú puedes estar en casa y no estar nunca solo. Es decir, incluso sin compañía. Porque o sea, estamos en una época, antes de responder, donde nunca ha habido más personas hiperconectadas. Es posible conectarse a todo. Y al mismo tiempo nunca hemos estado tan aislados, ¿no? Y estamos en una época donde hay individuos que pueden estar completamente aislados en su casa, 5 ordenadores y nunca están solos, siempre están distraídos. Tienen 5 ordenadores, el iPod, el no sé qué, el no sé cuánto. Esa gente, aunque esté solo en medio del mar con un internet de satélite, yo no diría, aunque estén en un barco, que están solos. Están huyendo de su soledad. Pueden estar sin compañía, ¿no? Entonces, quedarse en casa. Bueno, pues, para empezar, tengo un problema ya con la palabra resistencia dicha por Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es moderno de los pies a la cabeza y se mercantiliza de los pies a la cabeza. Y es la mercancía denunciando la mercancía, que ya os digo que con buena y mala intención, yo no lo sé, es muy común. Todos estos discursos parciales contra el capitalismo, al final son subjetividades modernas que no han deshecho esa forma de mirar al mundo como mercancía. Entonces, desde ahí pueden sentirse mal, pueden ser honestos en sus denuncias, pero no han salido. Entonces, Byung-Chul Han es uno de estos, ¿no? Y me parece, uno de estos perfiles muy moderno, sí, o sea, un sujeto moderno que está en contra de la modernidad. Bien, es aceptable, pero sigue siendo moderno, ¿no? Eso no te desmoderniza. Y resistencia es una palabra de la que abusamos completamente. En las instituciones, para vender. La resistencia quiere decir que tú estás, ya por la etimología de la palabra, tú estás en un sitio, imaginaos, es físico, tú estás quieto y vienen personas que te intentan empujar, te intentan sacar y tú tienes que mantenerte. Entonces tú tienes una postura y tienes un mundo en contra y tienes que sostenerte. Eso es resistencia. Ahora, es un decir no cuando todo el mundo te dice, si no dices sí, te va a pasar esto, te voy a quitar esto, vas a perder, de verdad. ¿Quién resiste? ¿Byung-Chul Han? ¿Qué autor anticapitalista resiste?
Ya está. Resistencia contra la tecnología. ¿Pero quién? Si tenemos móviles y redes y... Eso no es resistir. Eso no es resistir. Eso es navegar como podemos, de la forma más honesta que podemos. Bien, está fantástico, pero no estás resistiendo. O sea, no le quitemos la dignidad a la resistencia. La resistencia no violenta, por ejemplo, es una estrategia de Gandhi. Y él se puso ahí y dijo, yo, hasta que haya independencia, pero no voy a dar un solo golpe, ¿eh? Y llevó palizas hasta que lo mataron, asesinado, 3 disparos. Eso es resistir. Entonces, toda esta mercancía del resistir, quedarse en casa, resistir, ¿a qué resistes? ¿No? Si lo que necesitamos es salir a la calle, ¿no? Decía Krenak, que es indígena brasileño, que me gusta mucho, Ailton Krenak. No, lo decía Marisol de la Cadena, esto, en una entrevista. Decía, joder, ella vive en Estados Unidos. Dice, yo no entiendo que la gente sale a la calle y se manifiesta y es un pueblo, ¿no? Decía el norteamericano. Y es un pueblo realmente que tiene pasión y quiere justicia y tal. Pero cuando acaba la manifestación, todo el mundo vuelve a sus casas y cierra la puerta con llave, ¿no? Decía, joder, no, quedaos en la calle hasta que no haya cambio, ¿no? Entonces, es esta idea, quedarte en casa... En fin, perdón, que me lío. Pues... Vale. Pues muchísimas gracias, Raquel. Vamos a terminar aquí, así que, bueno, primero un aplauso.